Aquí estamos en este tiempo de preolimpiada. Estamos preparándonos rumbo a la olimpiada, la nobleza de Dios, vivir o morir. Es la doctrina del cristiano suicida, una herejía calvinista y en principio, ¿qué pensó el autor de la nobleza de Dios? Al principio, el autor del libro La nobleza de Dios pensó que se trataba de una herejía calvinista y decidió releer de manera parsimoniosa la obra cumbre, la institución de la religión cristiana, pero fue todo lo contrario. Y su respeto y admiración hacia el teólogo se incrementaron. Segundo, las ideas no mueren, solo duermen. Las ideas no mueren, si no duermen, porque las podríamos esconder en un baúl por siglos y siglos, y si ese baúl lo abren, podría suceder una catástrofe, como en Venecia, que por abrir un baúl lleno de ropas sucias, se hizo una gran peste. ¿Por qué el autor dice que el hombre es mucho más grande que su cuerpo físico? El autor dice que el hombre es más grande que su cuerpo físico porque fue creado a imagen y semejanza de su creador. Pregunta: ¿cuáles son los dos aspectos básicos para la toma de una decisión? Tiempo. Según una investigación, hay dos aspectos básicos. El primero, el orgánico, el proceso cerebral, y el segundo es de la voluntad, de lo que queremos hacer. ¿En dónde radica la nobleza de Dios? La nobleza de Dios radica en que solo un Dios noble podría crear un ser a su imagen y semejanza con la capacidad de decisión o libre albedrío. ¿Cuáles verdades y cuáles mentiras dijo el expositor? La verdad que dijo es que al principio, cuando alguien se suicida, uno se sorprende, pero ya a la segunda y a la tercera uno se va acostumbrando. Y una mentira que dijo es que el cristiano muere en pecado, pero el cristiano es un nacido de nuevo y él puede decidir si pecar o no, porque el pecado sorprende al cristiano y el cristiano no se suicida, a menos de que haya sido un falso cristiano. ¿Un pensamiento pecaminoso es un pecado dominante? Un pensamiento pecaminoso puede llegar a ser pecado dominante, pero puede llegar a serlo si le das cavidad en tu corazón. ¿Puede realmente el pecado enseñorearse de un cristiano? De manera absoluta y definitiva, el pecado no puede enseñorearse de un cristiano. En ninguna parte de la Biblia dice que el suicidio es un pecado imperdonable. ¿Cuáles verdades y cuáles mentiras dijo el expositor? Algo que se repitió mucho en el video es que el suicidio no es un pecado imperdonable, ya que esto es falso, porque para poder perdonar un pecado debe de haber arrepentimiento, y ya después de que una persona se suicida no puede arrepentirse. Mi opinión sobre este video es que el expositor, en el argumento de que el suicidio es un pecado perdonable, eso está errado, eso es herejía, porque cuando alguien muere por medio del acto del suicidio, eso es haciendo uso de la voluntad propia. Ya después de que tú aplicaste la voluntad en el acto del suicidio, no puede haber perdón sobre ese pecado. Esto que él dijo es una gran herejía debido a que el suicidio es un acto que no da tiempo al arrepentimiento. Cuando la Biblia nos llama a no matar, esto abarca el suicidio debido a que estás acabando con tu propia vida y esto es un regalo que Dios nos dio. Muy bien. Naturaleza y en sus consecuencias, ¿a qué pecado es parecido el suicidio? A la homosexualidad. Muy bien, un aplauso para ellos. Ambos pecados empiezan por la ingratitud. Entonces, ambos pecados tienen similares implicaciones. No se pueden comparar porque uno lleva a la muerte y el otro quizás tenga oportunidad de arrepentirse, pero son similares en de dónde vienen. ¿Cómo es tipificada la muerte de un demente por sus propias manos y por qué? Es tipificada como accidente, ya que un demente ya no tiene la voluntad que es lo que hace que el suicidio sea suicidio y no sea accidente. ¿Cuál es la esencia de la fe cristiana y cómo se le identifica a Cristo Jesús? La esencia de la fe cristiana es la inmolación y a Cristo Jesús se le reconoce como el Cordero inmolado. El huracán del relativismo moral. La referencia que dan en el libro es con un huracán que va empezando con cambios irrelevantes que no se notan. Esto lo podemos interpretar como
una simple falacia que se diga durante una prédica que se va convirtiendo en una herejía que puede terminar con ideas muy peligrosas que confundan a las personas que asisten a esa iglesia. Mentiras dichas como si fueran verdad. Esto principalmente lo voy a relacionar con lo que es la negación. Primeramente, con el tema con el que estábamos tratando últimamente, que es el suicidio. Cuando tú niegas o te rehusas a creer que un ser querido tuyo va al infierno, empiezas a crear una nueva idea en lo que es tu mente. Después, esa idea se va haciendo tan grande hasta el punto que crees que es una verdad, pero en el fondo de tu corazón se sabe que es una mentira. En ninguna parte de la Biblia dice que el suicidio es un pecado imperdonable. Pregunta, ¿cuál es tu juicio acerca de este expositor y su doctrina? Este señor está reiterando que el suicidio no es un pecado, ¿cómo se dice? No es un pecado perdonable. Y yo no sé cuál es mi cámara, pero yo sé que él me va a ver en algún lugar. Y yo quiero exhortarle y retarlo a él que si él que se suicide independientemente y yo voy a llegar al cielo y yo quiero que allá él me diga a mí si es verdad que Dios lo perdonó. Porque si Dios perdona ese pecado independientemente, entonces me está diciendo él que Judas se salvó, que Saúl se salvó. Le falta un poquito de lectura a ese señor, en mi opinión. Que Dios lo bendiga. Para resumirlo, para todos ustedes, el pastor no sabe lo que está diciendo claramente. ¿Puedes explicar la frase? El engañador sabe muy bien que contaminando la fuente contamina todo el campamento. Bueno, esto se explica de manera práctica, por ejemplo, con lo que hemos visto ahora comúnmente con los pastores que caen en herejías. Se sabe que si tú envenenas la cabeza de la iglesia, es muy probable de que toda la iglesia vaya a caer si están dormidos, si no están pendientes a lo que su pastor está diciendo. Si solamente lo siguen por ser la persona y no por lo que predica, se van a contaminar. Entonces Satanás sabe que contaminando a la persona que reparte la verdad es más probable que los demás. Y yo añadiría esto. ¿Puede un cristiano desanimarse? Sí. ¿Puede un cristiano estar tan desanimado que se deprime? Sí. ¿Puede un cristiano deprimirse tanto que pierde toda la esperanza? Claro. Y eso con frecuencia lleva al suicidio. Comenzando por el hecho de que, como él dice, un cristiano puede ir al cielo en caso de que se suicide, yo considero que, pensándolo un poco, no creo que hace falta realmente pensarlo demasiado, carece de lógica. El mismo Dios ha dicho en Éxodo 20, no matarás. Dice Agustín de Hipona, en un libro que él escribió muy famoso, aquel que se suicida está cometiendo un autoasesinato. Y es más culpable cuanto más inocente es la razón por la que aquel se suicidó. Otros dicen también que hay hombres buenos, hombres con moral, pero que hemos visto tantos casos de personas así que se suicidan. Pero tú nunca vas a ver a un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios, dejando de lado el privilegio de la vida que solo Dios puede ofrecer. Me conoces desde el vientre de mi madre. Desde antes de nacer tú me amaste. Me has llevado de la mano hasta el Calvario. Con propósitos eternos me has llamado. Con tu gracia me cubriste con el manto del perdón.
Me adoptaste como hijo, Abba Padre es mi clamor. Con tus cuerdas de amor, oh mi Rey, has atado tu gloria a mi bien. Rebosa mi corazón agradecido, se desborda en alabanza a ti, Dios mío. La poesía de tu amor y de tu gracia hacen cantar mi alma. Rebosa mi corazón impresionado, el Calvario sin palabras me ha dejado. Redimiste mis pecados con tu sangre, me pusiste nombre. Me pusiste nombre.